Hola, bienvenidos a todos a Voz de los Expertos, esta sección del Infocon donde tenemos el gusto de contar con la participación de diferentes expertos en el tema. En esta ocasión me complace saludar y tener aquí a la doctora Aurora de la Peña. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctora. Ella les podría hablar de su currículum, que es muy amplio, pero actualmente es responsable del laboratorio de trombosis y fibrinólisis como una sede externa de la UNAM y está ubicada en el Instituto Nacional de Cardiología. La doctora ha contado con varias estancias en diferentes países, incluyendo Francia, donde, todos estos estudios la han llevado a tener publicaciones y que su línea de investigación vaya enfocada al área de hemostasia, puntualmente sobre los rubros de fármacos y plaquetas, así como fibrinólisis. Doctora, qué gusto que haya aceptado la invitación y pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Les agradezco mucho haberme invitado y tener el honor de participar en esta sección de Infocon. Muchas gracias, doctora. Bueno, para comenzar sobre esta sección, me gustaría, si es que les puedo hablar a nuestra audiencia sobre quién es la doctora Aurora y hablarnos un poquito de su experiencia. Muchas gracias. Mira, yo estudié la carrera de QFB en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después estudié en la maestría en la Facultad de Medicina, también en la Universidad Autónoma de México, y el doctorado fue una coparticipación entre México y Francia. Yo estaba inscrita en la Facultad de Medicina de la UNAM y las materias y el trabajo de doctorado lo hice con mi tutor Eduardo Anglescano en Francia, en París, Francia, en el Hospital de Bicêtre, en la unidad de investigación del INSERM 143. Básicamente con él he tenido todas las participaciones en el extranjero, he participado con él en diferentes proyectos y aquí en México hemos montado todos los trabajos que hemos hecho con él. Hemos tenido otras publicaciones, otros intereses, sobre todo el desarrollo de fármacos con actividad antitrombótica y en particular con actividad antiagregante plaquetaria. Entonces, por eso me interesa mucho comentar con ustedes la experiencia o los resultados que hemos obtenido con estos temas. Perfecto, doctora. Pues justo usted está aquí para podernos compartir un poco de su conocimiento, de su experiencia con el tema de plaquetas, ¿no? Las plaquetas son yo creo que un punto importante para la hemostasia y qué mejor que usted nos pueda contar sobre este tema. Entonces, para comenzar con las preguntas y ya introducirnos un poco en lo que es el tema, quisiera ver si nos podría hablar sobre la importancia de las plaquetas. ¿Qué importancia tienen las plaquetas en el proceso de hemostasia y cuáles son sus funciones? Sí, pues yo creo que las plaquetas son primordiales para el proceso de hemostasia. Sucede que en su membrana tienen fosfolípidos y estos fosfolípidos generalmente siempre están orientados hacia el interior de la membrana. Una vez que se activan, se exponen y cuando tienen carga negativa, atraen como si fuera un imán a todos los factores de la coagulación que se concentran sobre las plaquetas. A veces no sé si nos hemos preguntado cómo ocurre que los factores de la coagulación, que son proteínas circulantes por el plasma en el interior de los vasos sanguíneos, llegan y se concentran a un sitio de lesión. Pues son las plaquetas define, ¿no? las que dan esa señal y definen dónde deben de concentrarse los factores de coagulación, que recordemos tienen una carga positiva por el calcio que va entre sus dos dominios de gamma carboxiglutamato, dos carboxilos que tienen en su molécula. Entonces esto hace que lleguen, se concentren y empiecen a interactuar los factores uno con otro. Recordemos que son enzimas que van haciendo
pues activando a otras proteínas, se convierten en enzimas y así se va amplificando la La coagulación. coagulación. Es decir, tienen un papel primordial para identificar el sitio de lesión y para concentrar sobre sus fosfolípidos a todas las proteínas de la coagulación. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí me surge esta duda, ¿no? Y es un poquito aclarándole a nuestra audiencia, porque de pronto cuando hablan de las plaquetas, la pregunta es, ¿y son células o no son células, no? Y usted en su experiencia o con todo lo que ha estudiado de ellas, ¿qué considera que...? Bueno, con esa pregunta he visto hasta pleitos, Sí. hasta pleitos en diferentes foros, porque evidentemente sí, muchas personas consideran que no son células, que son Ujú, fragmentos de megacariocitos que ujú, provienen de la médula ósea, pero podríamos pensar, las células rojas claro, también carecen de núcleo y todo el mundo les llama células rojas. claro. Entonces, podríamos pensar que las plaquetas son células especializadas. Especializadas, ¿cuál es la especialidad de las plaquetas? Yo diría la comunicación por todas las moléculas Claro. presentes en su membrana que permiten recibir y responder con mensajes muy precisos. Muy bien. Bueno, y ahora, justo con todo esto que nos acaba de mencionar, pues vemos que las plaquetas tienen una gran importancia a nivel de la hemostasia. Pero, ¿qué pasa cuando estas fallan, no? ¿Qué tipos de trastornos plaquetarios son los que existen? Podemos considerar que existen trastornos en el número Ujú. de las plaquetas, es decir, que hay trombocitopenias, poco número de plaquetas circulantes, trombocitosis, alto número de plaquetas circulantes, o puede haber trastornos, ya sea heredados o adquiridos en su función. Entonces, esas serían las principales categorías en las que podríamos agruparlas. Tiene también mucho que explicarnos en los procesos autoinmunes, Ujú. porque hay trastornos autoinmunes que se reflejan como trombocitopenias. Ok. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer esta diferencia entre un trastorno por número y el trastorno por actividad Claro, o por función? Ujú, lo principal es primero contarlas, ujú. hacer biometrías hemáticas, saber si el número es normal, si está disminuido, si está aumentado y desde luego, después de contarlas, ver si el conteo está en relación o no Ujú. a las características del anticoagulante que empleamos, porque puede haber trombocitopatías por porque usamos EDTA asociadas al tipo de anticoagulante que usamos en los tubos, Ujú. asociadas a la presencia de heparina en un tubo. Entonces tenemos que tener como que prácticas muy precisas y muy bien estandarizadas para tomar las muestras, para usar los anticoagulantes que son los precisos, los correctos, los recomendables y para hacer los primeros escrutinios Ujú. en cuanto a su número y en cuanto a sus características, A su función, ¿no? a su función. Ok, muy bien. Y entonces aquí reciben el nombre, hablaba de que unas trombocitopenias y las otras serían trombocitopatías cuando estamos hablando entonces de alguna falla, ¿no? De alguna falla en su función. ¿Alguna falla fisiológica? Bueno, sí existen varias, Ujú, también pueden ser heredadas, ujú, congénitas o pueden ser adquiridas. ujú, Hay, Montse, lo mencionábamos, hay muchas formas de adquirir una trombocitopatía a través de los fármacos, de los fármacos que se prescriben como analgésicos. En muchas ocasiones no se asocia el efecto de una aspirina ujú. a que puede causar trastornos en la función plaquetaria. Entonces, la aspirina no se considera un medicamento y a Ujú. personas les preguntas, ¿tomo medicamentos? Y te aseguran que no, aun cuando hayan tomado aspirinas o algunos otros fármacos que Ujú. modifican la actividad plaquetaria en formas de test, en formas de Mm. suplementos alimenticios también, y esto se puede reflejar como alteraciones en las funciones de las plaquetas. Sí, ¿no? Que Son parecería que es algo natural, pero mucho más frecuentes de lo que nosotros imaginamos. justo a eso iba.
¿Qué sucede qué tan frecuentes son este tipo de trastornos en las plaquetas? Pues mira, las funcionales Ujú, no se estudian. Entonces puede ser que estén presentes y no tenemos evidencia de que existe un trastorno funcional porque no lo hemos estudiado. ujú, Entonces, las funcionales que se estudian a través de algunos dispositivos, pues, los agregómetros o ujú, algunas otras formas de identificar la pérdida de función de una ujú, plaqueta, no la podemos contar porque no la hemos ujú. estudiado. Y algunas sí pueden ser muy evidentes porque se asocian a trastornos hemorrágicos. Las que se asocian a trastornos trombóticos tampoco nos damos cuenta de que fueron las plaquetas las que intervinieron en ese proceso porque no identificamos la hiperactividad de las plaquetas. Ok. De hecho, hay un autor en la República Mexicana que considera que la hiperactividad plaquetaria es la primer causa de eventos trombóticos en nuestra población. Ok. Y si nos pudiera hablar un poco sobre los síntomas que tienen este tipo de trastornos a nivel de las plaquetas, ¿cuáles serían como los más frecuentes? Bueno, los de hiperactividad plaquetaria no tienen síntomas evidentes de que sea un trastorno Ujú, de plaquetas. Los hemorrágicos sí, por supuesto, porque aparecen eventos hemorrágicos en epistaxis, sangrados de encías, de hemorragias nasales, aparecen hematomas. Entonces podríamos pensar que es como de las características. existe alguna evidencia. Mm, ok. Y, por ejemplo, si tenemos un trastorno asociado a plaquetas que tiene un evento hemorrágico, ¿cuál sería como una de las diferencias más claras con una hemorragia por una deficiencia de factores, por ejemplo? Ok, tendrías primero que Ujú, identificar la deficiencia del factor de la ujú. coagulación, que desde luego haces una pregunta muy acertada Ajá, porque es lo más frecuente. ujú, Entonces, tendrías que ver si existe un proceso o una deficiencia de factor 8, de factor 9, y desde luego, después sería ideal que pudieras identificar un trastorno de la de función la plaqueta. plaquetaria. Okey, ¿y el grado de sangrado también nos orienta un poquito a pensar entre si es una Desde deficiencia luego. de factores o es por plaquetas? Desde luego, pero también las deficiencias de las Ujú, actividades plaquetarias pueden dar eventos hemorrágicos importantes, okey. sobre todo si el paciente se va a someter a un riesgo, por ejemplo, a un riesgo quirúrgico. En realidad, esta no podría comentarte mucho más porque mi Ujú, experiencia no es en el área ujú, clínica, yo soy química de formación, ujú. entonces en eso podría comentarte más, pero desde luego depende del riesgo al que se va a someter un Claro. individuo o al riesgo, hemorrágico que va a enfrentar. Sí, 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 entiendo. Pero es muy bueno aclarar este punto porque de pronto nos quedamos con, es un problema de plaquetas y seguramente no va a haber una hemorragia o un sangrado importante, ¿no? Mm. Y lo concentramos en se formaron petequias o estas expresiones de hemorragia un poco más leves, ¿no? Pero muy bien, gracias por aclarar ese punto. Ahora, me gustaría ver si podría hablarnos un poco sobre las pruebas del laboratorio que se utilizan justamente para hacer el diagnóstico de estas enfermedades o de estos trastornos plaquetarios. Sí, cómo no. Y justamente, les tengo aquí una lista completa. Me voy a poner los Sí, sí, lentes. sí, claro, claro. Una lista completa de estos. Esta lista viene en varias publicaciones, pero una muy importante habla de diferentes moléculas que debemos de tener presentes cuando deseamos encontrar si existe o no un trastorno de plaquetas. Por ejemplo, encontrar cambios en los metabolitos del tromboxano, pues Ujú, desde luego esto sería una forma de abordarlo, la agregación ujú. plaquetaria, y aquí dice óptica, según una publicación de Internal Journal Molecular Science, la función plaquetaria por otro tipo de analizador, la impedancia en la gregometría,
La tromboelastografía, desde luego, es muy importante en el sistema de Rotem. La citometría de flujo va de la mano con las pruebas de agregación plaquetaria. Hay otras técnicas, por ejemplo, la Verify Now, Impact-R, las pruebas de trombosis globales, y hay unas que prácticamente esta se utiliza únicamente para investigación, pero sería el monitoreo de la agregación plaquetaria en vivo. Esto se hace con seres vivos experimentales, por ejemplo, con ratoncitos, pero esto no se usa En para humanos. nada en humanos, sí. Ok. Bueno, eso ya sería una técnica un poco más Avanzada, sí. avanzada. Bien, de acuerdo. Mencionaba una prueba, ¿no? Que es muy, muy importante y que justamente nos permite discernir entre estos problemas funcionales de plaquetas. Mencionaba la agregación plaquetaria. Entonces, no sé si nos podría hablar un poquito de su experiencia con esta técnica, con lo que es agregación plaquetaria. Con muchísimo gusto. Esta técnica, tengo muchos años de realizarla con varios fines. Uno de los fines principales fue el diagnóstico de trastornos plaquetarios en pacientes que se iban a someter a cirugía en el Instituto Nacional de Cardiología. De hecho, hicimos un trabajo que fue, considero yo, muy importante, porque pudimos y tuvimos la oportunidad de identificar resistencia o baja respuesta a un antiagregante plaquetario que se llama clopidogrel. A estos pacientes los iban a someter a un proceso de intervención endoarterial, es decir, les iban a colocar una prótesis endoarterial, un stent, y es muy importante tenerlos preparados para que no vayan a tener eventos trombóticos arteriales posterior o durante la colocación del stent. Y pudimos identificar que algunos individuos no respondían oportunamente. Esto dio oportunidad a que los cardiólogos hicieran medicina personalizada, porque si no respondían al medicamento clopidogrel, lo podían cambiar a otros antiagregantes plaquetarios más eficientes para ese tipo de pacientes. También hemos estudiado el efecto de varios posibles fármacos con actividad antiagregante plaquetaria, y actualmente estamos haciendo diferentes estudios en el laboratorio de trombosis y fibrinólisis que contemplan el estudio de la actividad plaquetaria. Ok, muy bien. Entonces, si pudiera hacernos como en un resumen, definir la utilidad de la agregación plaquetaria, ¿cómo lo resumiría? Bueno, diría que es no nada más importante, sino que es un punto clave que no se puede saltar en el estudio de la hemostasia. Es decir, si va a estudiar un perfil hemostático en un individuo, es necesario saber cuál es su actividad plaquetaria. Segundo punto, no nada más es importante, sino también puede ser de ayuda para algunos otros servicios de hematología en un hospital, por ejemplo, saber si las plaquetas que le van a transfundir a un individuo son activas o no son activas. Eh, si un paciente puede entrar o no a una cirugía, si ya pasó el efecto del antiagregante plaquetario que estaba recibiendo antes de someterse a una cirugía, y desde luego para la eficacia de algunos fármacos y dar seguimiento al tratamiento farmacológico también de antiagregantes plaquetarios también podría ser de utilidad. O sea, utilidad bastante extensa, ¿no? Así es. Importante, como bien comentaba. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer una agregación plaquetaria? Bueno, hay buenas prácticas que se podrían resumir en tomar una prueba, una muestra adecuada, sin hacer mucho éstasis venosa, procurar no activar a las plaquetas, utilizar el material adecuado, utilizar el anticoagulante adecuado, citrato de sodio, en la proporción adecuada, no agitarlas, no enfriarlas, es decir, mantenerlas siempre
si es posible, a la temperatura ambiente. En el trayecto, no agitar los tubos, centrifugar a eh, en las condiciones precisas, después hacer una cuenta de plaquetas y estandarizar esa cuenta para que tanto controles como el paciente tengan el mismo número de Vale. plaquetas en su tubo de muestra y después utilizar el, agon- el agonista preciso dependiendo de cuál es el escrutinio que se desea hacer. Ok. Entonces, digamos que lo crucial, o sea, es muy importante la muestra, ¿no? La muestra tiene que tener las características necesarias para que cumpla la La función. La función. preanalítica que mencionaba que es fundamental, considerando que las plaquetas pues son células bien delicadas, ¿no? Y que se pueden activar Muy activas, con sí, cualquier con cosa, cualquier cosa, movimiento. temperatura, Ajá. movimiento y desde luego los cambios en el pH con Son cruciales. sí. Okey, y mencionaba los agonistas. Entonces, los agonistas son críticos para discernir entre una condición y otra. ¿Nos podría hablar de cuáles son los agonistas que se Que utilizan en la nosotros agregación? utilizamos. Nosotros Ujú. utilizamos en nuestro laboratorio principalmente el ADP, la epinefrina, la colágena y la ristocetina. También hemos utilizado trombina, pero para utilizar trombina se requiere tener plaquetas, no en plasma rico en plaquetas, sino en plaquetas lavadas. Entonces nada más me voy Ujú, a, este, a concentrar en el ADP. ujú. Es adenosindifosfato, interactúa con receptores muy precisos de las plaquetas, em, de una familia de receptores que se llama P2Y, Ujú, y en particular con el P2Y12 o ujú, P2Y12. También está la colágena. ujú. La colágena interacciona con integrinas y es muy importante también para saber si hay algún trastorno en las integrinas de la plaqueta. Em, Hay otros que lo que favorecen es la salida de calcio. Bueno, todos en realidad permiten la salida de calcio como último evento de la agregación plaquetaria, que es cuando las actina y miosina que tienen las plaquetas en su estructura se contrae y permite la salida del contenido de los gránulos. Pero hay algunos agentes que permiten movilizar al calcio del interior de los gránulos para identificar plaquetas que tengan alguna deficiencia en ese proceso. La ristocetina se emplea principalmente, la ristocetina no tiene ningún receptor en las plaquetas, sin embargo se emplea porque tiene cargas muy patentes y permite identificar trastornos en el receptor de von Willebrand. Entonces, básicamente serían los agonistas más importantes. Con esto que nos está comentando, justamente de los agonistas, no sé si nos pudiera hablar un poquito sobre ustedes qué diferencias toman o qué consideraciones toman para saber qué utilizan en cada caso, ¿no? ¿Cuándo se utiliza un agonista? ¿Cuándo se utiliza otro? Sí, principalmente utilizamos ristocetina, no es Ujú, muy frecuente, pero se utiliza cuando el médico identifica alguna posible alteración ujú, del von Willebrand, entonces solicita que se identifique la actividad del von ujú, Willebrand a través del empleo de este agonista. Normalmente los más frecuentes son el ADP, la ujú, epinefrina y la colágena, porque están relacionados con otros trastornos, por ejemplo, de plaquetas perezosas, por ejemplo, de trastornos de ujú, Bernard-Soulier, que en este momento entiendo no vamos a tratar con ujú, tanta detalle, pero sí sería importante mencionar que cada agonista tiene curvas ujú. o resultados muy precisos. Entonces, identificar estos resultados o estos gráficos que muestra los agregómetros es muy útil para saber cómo ir armando un estudio de las plaquetas. Lo primero que vemos es que tenemos que ajustar
la basal del trazo. Vamos a verlo en una imagen más adelante, la voy a relatar y después espero que podamos Sí, introducir podemos introducirle al video. ese gráfico. Entonces, inicialmente se ve una línea basal, después se pone el agonista y el agonista inicia una pequeña entrada de calcio, vamos a hablar del ADP, una pequeña entrada de calcio por receptores de membrana al calcio en las plaquetas. Esta pequeña entrada de calcio inicia los mecanismos fisiológicos para activar después la salida de todos los contenidos de los gránulos y que se pueda dar una agregación completa de las plaquetas. Esta agregación completa se puede medir o por la amplitud del gráfico o por la pendiente del gráfico, que quiere decir, de la curva, que quiere decir qué tan rápido ocurrió el evento, o por el área bajo la curva, considerando desde el inicio cómo fue que fue cambiando la amplitud, la pendiente y todos los demás componentes que se pueden obtener de esta figura. Ok, entonces uno de los puntos críticos con la agregación es justamente el cómo hacen la interpretación de estas curvas. La interpretación de los resultados, desde luego. Si gustas, Montserrat, después poco a poco podemos ir tocando cada uno de los puntos. Sí, yo creo que para la audiencia sería muy interesante si usted posteriormente nos apoya con algún artículo o algo que podamos introducir en el Infocon y que nos pueda orientar un poquito más sobre justamente esta interpretación, pero ya como más aterrizado a un escrito. Los invito al laboratorio y podemos hacer una agregación presencial para que vean de qué manera se introduce el tubo, de qué manera se pone el agonista y después ahí mismo interpretamos los resultados. Muy bien, doctora. Invitados. Pues muchas gracias. Yo creo que le vamos a tomar la palabra y próximamente ahí nos tendrá para poder hacer este videíto. Bueno, doctora, pues nos deja muchísima información. Creo que esto es solamente una pequeña introducción de todo lo que es el mundo de las plaquetas y las pruebas que se pueden hacer o que se pueden utilizar para llegar al diagnóstico. Entonces, le agradezco muchísimo. Yo creo que nuestros lectores se van a quedar muy, muy interesados en el tema y bueno, esperamos darle continuidad y seguimiento a este tema. Muchas gracias. Gracias.